Bienvenidos a este espectacular resumen. Hoy compartiremos un espectacular libro. Tus zonas erróneas. Autor Wayne Dyer. Resumen. En la introducción del libro Tus zonas erróneas, el autor Wayne Dyer comparte un testimonio personal sobre su propia transformación emocional y mental. Describe cómo solía ser una persona llena de miedos, inseguridades y limitaciones autoimpuestas, pero logró liberarse de estas zonas erróneas y encontrar la paz interior y la felicidad. Dyer enfatiza la importancia de asumir el control de nuestras vidas, cuestionar nuestras creencias limitantes y dejar de buscar la aprobación de los demás. Su experiencia personal sirve como un ejemplo inspirador para los lectores, mostrándoles que es posible superar las barreras internas y vivir una vida plena y significativa. La introducción establece el tono para el resto del libro, que se enfoca en ayudar a los lectores a identificar y superar sus propias zonas erróneas para alcanzar la autorrealización y la felicidad. Capítulo 1. Haciéndote cargo de ti mismo. En el primer capítulo del libro Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, titulado Haciéndote cargo de ti mismo, se aborda el tema fundamental de la responsabilidad personal y cómo asumirla para vivir una vida plena y feliz. Dyer argumenta que muchas personas se sienten atrapadas en situaciones desagradables o insatisfactorias y a menudo culpan a factores externos como la sociedad, las circunstancias o las personas que les rodean por su infelicidad. Sin embargo, el autor sostiene que cada individuo tiene el poder de cambiar su vida al hacerse cargo de sí mismo. Dyer desafía la idea de que las personas son víctimas de las circunstancias y, en su lugar, enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad de las propias elecciones y acciones. Argumenta que las personas tienen el control sobre sus pensamientos, emociones y comportamientos, y que pueden elegir cómo reaccionar ante las situaciones de la vida. Al darse cuenta de esta capacidad de elección, las personas pueden liberarse de las limitaciones autoimpuestas y vivir de acuerdo con su verdadero potencial. El autor también explora la idea de que las creencias y pensamientos negativos, que él denomina zonas erróneas, pueden ser superados mediante la toma de conciencia y el cambio de actitud. Afirma que las personas pueden aprender a identificar y desafiar sus pensamientos limitantes y reemplazarlos por creencias positivas y constructivas. Al hacerlo, pueden transformar su percepción de sí mismos y del mundo que les rodea. Dyer subraya la importancia de vivir en el presente y no permitir que las preocupaciones pasadas o futuras controlen la vida. Al enfocarse en el momento presente y tomar decisiones conscientes, las personas pueden liberarse del miedo y la ansiedad y experimentar una mayor paz interior. En resumen, el primer capítulo de Tus zonas erróneas establece las bases para el libro al enfocarse en el empoderamiento personal y la responsabilidad individual. Dyer insta a los lectores a reconocer su capacidad para elegir y cambiar, y a liberarse de las limitaciones autoimpuestas al hacerse cargo de sí mismos y vivir de manera auténtica y plena. Capítulo 2. El primer amor. En el segundo capítulo de Tus zonas erróneas titulado El primer amor, Wayne Dyer explora cómo las primeras experiencias de amor y afecto en la infancia y adolescencia pueden influir profundamente en la vida adulta. Argumenta que las formas en que las personas experimentan el amor temprano, especialmente a través de sus relaciones con los padres y cuidadores, pueden dar forma a sus creencias sobre sí mismos y sus relaciones con los demás en el futuro. Dyer comienza discutiendo cómo las expectativas y creencias sobre el amor se forman en la niñez a partir de las interacciones con los padres y otros seres queridos. Si un niño crece en un ambiente donde se le muestra amor, respeto y aceptación, es probable que lleve estas creencias positivas sobre el amor en sus relaciones adultas. Por otro lado, si un niño crece en un entorno donde se experimenta el abuso, la negligencia o la falta de afecto, es probable que desarrolle creencias negativas sobre sí mismo y sus capacidades para amar y ser amado. Dyer explora cómo las personas a menudo buscan en las relaciones adultas la validación y el amor que no recibieron en la infancia.
Esto puede llevar a patrones de comportamiento autodestructivos, como la dependencia emocional o la elección de parejas que replican dinámicas familiares disfuncionales. El autor enfatiza la importancia de reconocer estos patrones y trabajar para sanar las heridas emocionales del pasado. El capítulo también aborda cómo las personas a veces se aferran a la idea del primer amor, una imagen idealizada de una relación romántica perfecta que puede haber existido en la juventud. Jerd advierte contra idealizar el pasado y usarlo como medida para las relaciones actuales, ya que esto puede impedir el crecimiento y la felicidad en el presente. Jerd también destaca la importancia de aprender a amarse a uno mismo antes de buscar el amor en los demás. Argumenta que el amor propio y la aceptación son fundamentales para establecer relaciones amorosas y saludables con los demás. En resumen, el segundo capítulo de Tus zonas erróneas explora cómo las primeras experiencias de amor y afecto pueden influir en las creencias y comportamientos de las personas en las relaciones adultas. Jerd insta a los lectores a ser conscientes de estos patrones y a trabajar en el amor propio como base para relaciones amorosas y saludables en el futuro. Capítulo 3. Tú no necesitas la aprobación de los demás. En el tercer capítulo de Tus zonas erróneas, Wayne Dyer se adentra en el tema de la aprobación externa y cómo la búsqueda constante de la aprobación de los demás puede ser perjudicial para la autoestima y el bienestar emocional de una persona. Jerd comienza ilustrando cómo desde temprana edad se nos enseña a buscar la aprobación de figuras de autoridad, como padres y maestros. Esta necesidad de aprobación se convierte en una parte integral de nuestra estructura psicológica y puede continuar en la edad adulta, afectando nuestras decisiones y acciones diarias. El autor argumenta que la necesidad excesiva de aprobación externa puede limitar la autenticidad y la libertad personal. Cuando nos aferramos desesperadamente a la aprobación de los demás, estamos cediendo el control sobre nuestras vidas y permitiendo que las opiniones de los demás dicten nuestra valía. Jerd enfatiza que la aprobación externa es efímera y no puede proporcionar una base sólida para la autoestima. Depender de la aprobación externa para sentirse valioso es un camino hacia la insatisfacción perpetua, ya que nunca podemos complacer a todos y siempre habrá críticos y detractores. El autor también explora cómo las críticas y el rechazo, aunque dolorosos, no deberían afectar nuestra autoimagen de manera negativa. Argumenta que incluso en medio de la desaprobación externa, uno puede mantenerse firme en su valía intrínseca y no permitir que las opiniones negativas de los demás definan su identidad. Jerd presenta estrategias para liberarse de la necesidad de aprobación externa. Una de las claves es la autoaceptación incondicional. Al aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, sin depender de la validación externa, podemos encontrar una paz interior que trasciende las opiniones de los demás. El capítulo también destaca la importancia de establecer límites saludables y aprender a decir no cuando sea necesario. Jerd argumenta que es esencial defender nuestras creencias y valores incluso si eso significa enfrentar desaprobación externa. En resumen, el tercer capítulo de Tus zonas erróneas examina la tendencia humana a buscar la aprobación externa y cómo esta necesidad puede afectar negativamente la autoestima y la autenticidad. Jerd ofrece consejos prácticos para liberarse de esta dependencia, fomentando la autoaceptación y la valía intrínseca como bases sólidas para la autoestima y la felicidad. Capítulo 4. La ruptura con el pasado. En el cuarto capítulo de Tus zonas erróneas, Wayne Dyer aborda el tema crucial de liberarse del peso del pasado. Jerd argumenta que muchas personas se aferran a eventos pasados, rencores y viejas heridas, lo que les impide vivir plenamente en el presente. Este capítulo se centra en cómo superar los obstáculos emocionales que provienen de las experiencias pasadas y cómo liberarse de las cadenas que impiden el crecimiento y la felicidad. Jerd comienza explicando cómo las personas a menudo se identifican con sus experiencias pasadas, especialmente las dolorosas. Las personas pueden llevar consigo una carga emocional debido a traumas, rechazos,
pérdidas o errores pasados, y estas emociones negativas pueden afectar sus relaciones y su bienestar general. El autor sostiene que la clave para liberarse del pasado radica en el perdón. Perdonar no implica justificar acciones pasadas, sino liberar el poder que tienen sobre nuestras vidas. Jed argumenta que el perdón es un acto de liberación que nos permite dejar de cargar con el peso de las experiencias pasadas y abrirnos a la alegría y la paz en el presente. Jed también destaca la importancia de vivir en el presente. Señala que las preocupaciones excesivas sobre el futuro o el pasado solo sirven para robar la alegría del momento presente. El autor enfatiza la práctica de la atención plena y la conciencia como herramientas poderosas para anclarse en el ahora y encontrar la serenidad en medio del caos emocional. Además, Jed aborda el tema de los rencores y resentimientos, mostrando cómo estas emociones negativas solo dañan a quienes las albergan. Ofrece estrategias para liberarse de estos sentimientos destructivos, incluida la práctica regular del perdón y la comprensión de que el resentimiento solo perpetúa el sufrimiento. El capítulo también explora cómo nuestras creencias y pensamientos sobre el pasado pueden moldear nuestra realidad presente. Jed insta a los lectores a cuestionar sus creencias limitantes y a reevaluar las narrativas que se han contado sobre sí mismos y sus experiencias pasadas. Al cambiar la forma en que percibimos y recordamos el pasado, podemos transformar nuestra realidad presente. En resumen, el cuarto capítulo de Tus zonas erróneas se centra en la necesidad de romper con el pasado para vivir una vida plena y auténtica en el presente. Jed ofrece consejos prácticos sobre cómo practicar el perdón, vivir en el presente y liberarse de las cadenas emocionales que provienen de las experiencias pasadas. Al hacerlo, el autor argumenta que podemos experimentar una mayor paz interior y una mayor satisfacción en nuestras vidas. Capítulo 5. Las emociones inútiles, culpabilidad y preocupación. En el quinto capítulo de Tus zonas erróneas, Wayne Dyer explora las emociones paralizantes de la culpabilidad y la preocupación. Jed argumenta que estas emociones son inútiles y destructivas y proporciona estrategias para liberarse de su agarre. Jed comienza analizando la culpa, señalando que muchas personas se sienten culpables incluso por las acciones de otros o por situaciones que están fuera de su control. La culpa puede ser paralizante y puede evitar que las personas disfruten plenamente de la vida. Jed argumenta que la culpa es una emoción aprendida y que podemos desaprenderla. Recomienda dejar de culpar a los demás por nuestras emociones y asumir la responsabilidad de cómo nos sentimos. El autor también aborda la preocupación, una emoción que consume mucha energía y no tiene impacto positivo en los resultados. Jed sostiene que la preocupación es una proyección de eventos negativos futuros y que vivir en constante estado de preocupación es vivir en un futuro imaginario lleno de ansiedad y miedo. Ofrece estrategias para dejar de preocuparse, incluida la práctica de la atención plena y la aceptación de que muchas cosas que nos preocupan están fuera de nuestro control. Jed también explora la relación entre la culpa y la preocupación, mostrando cómo a menudo están interconectadas. La gente puede sentirse culpable por cosas que aún no han sucedido, generando preocupaciones constantes sobre eventos futuros que podrían ocurrir debido a esa culpa percibida. El autor ofrece ejercicios prácticos para liberarse de la culpa y la preocupación. Propone escribir una lista de todas las preocupaciones y culpabilidades y luego examinar detenidamente cada una para determinar si realmente tienen fundamento. Jed también sugiere practicar la aceptación radical, que implica aceptar completamente las circunstancias y las emociones sin resistencia, lo que puede ayudar a disolver la preocupación y la culpa. En resumen, el quinto capítulo de Tus zonas erróneas explora las emociones paralizantes de la culpa y la preocupación. Jed proporciona una perspectiva fresca sobre estas emociones, mostrando cómo son aprendidas y cómo podemos liberarnos de su influencia. Al ofrecer estrategias prácticas y ejercicios para cambiar nuestra relación con la culpa y la preocupación, Jed nos guía hacia una mayor libertad emocional y una vida más plena y auténtica.
Capítulo 6. Explorando lo conocido. En el sexto capítulo de Tus zonas erróneas, Wayne Dyer invita a los lectores a cuestionar sus creencias y perspectivas arraigadas sobre el mundo que les rodea. Se centra en la idea de que nuestras creencias pueden limitarnos o liberarnos, y nos insta a explorar lo conocido y familiar para descubrir nuevas formas de pensar y vivir. Dyer comienza desafiando la noción de que las cosas son como son y no pueden cambiar. Argumenta que nuestra realidad está moldeada por nuestras creencias y que, al cuestionar esas creencias, podemos transformar nuestras vidas. Nos alienta a ver el mundo con ojos frescos y a no dar por sentado lo que damos por sentado. El autor sostiene que muchas personas se aferran a creencias obsoletas y limitantes debido al miedo al cambio y a lo desconocido. Nos anima a liberarnos de las expectativas de los demás y a no conformarnos con las limitaciones impuestas por la sociedad o la familia. Dyer también destaca la importancia de no compararse constantemente con los demás, ya que esta comparación puede perpetuar creencias negativas sobre uno mismo. Dyer introduce el concepto de la enfermedad de la originalidad, que se refiere a la necesidad compulsiva de ser diferente y original para destacarse. Argumenta que esta necesidad puede ser tan limitante como la conformidad, ya que ambas están impulsadas por la necesidad de agradar a los demás en lugar de vivir auténticamente. El autor también explora la naturaleza de la realidad y cuestiona la idea de que las cosas son buenas o malas por sí mismas. Sugiere que nuestra interpretación de los eventos y circunstancias puede transformar nuestra experiencia de la realidad. Nos alienta a liberarnos de la necesidad de etiquetar las cosas y a verlas como son, sin juicios ni preconcepciones. Dyer ofrece ejercicios prácticos para explorar lo conocido y expandir nuestra conciencia. Sugiere realizar actividades inusuales y desafiantes para romper la rutina y cuestionar las creencias habituales. También aconseja practicar la gratitud y la apreciación por las cosas simples de la vida para cultivar una perspectiva más positiva y abierta. En resumen, el sexto capítulo de Tus zonas erróneas nos insta a explorar lo conocido y cuestionar nuestras creencias arraigadas. Dyer nos guía hacia la liberación de las limitaciones autoimpuestas y nos anima a vivir con una mentalidad abierta y receptiva. Al desafiar nuestras creencias y ver el mundo con nuevos ojos, podemos transformar nuestra realidad y vivir una vida más auténtica y plena. Capítulo 7. Rompiendo la barrera de los convencionalismos. En el séptimo capítulo de Tus zonas erróneas, Wayne Dyer aborda el tema de los convencionalismos, las normas y las expectativas impuestas por la sociedad y la cultura. Dyer argumenta que muchas personas se sienten atrapadas en una prisión de convencionalismos, viviendo vidas limitadas por las reglas y las opiniones de los demás. En este capítulo, el autor nos alienta a liberarnos de estas restricciones autoimpuestas y a vivir de acuerdo con nuestras verdaderas pasiones y deseos. Dyer comienza señalando cómo la sociedad nos ha condicionado para seguir ciertos patrones de comportamiento. Nos insta a ser conscientes de las normas y expectativas que hemos internalizado y examinar si estas reglas están en línea con nuestros valores y deseos personales. Argumenta que muchas personas se sienten infelices porque están viviendo vidas que son socialmente aceptables pero que no les traen satisfacción ni realización personal. El autor explora cómo los convencionalismos pueden afectar diversas áreas de nuestras vidas, como las relaciones, la carrera y la creatividad. Nos alienta a romper las barreras impuestas por las expectativas sociales y a perseguir nuestras verdaderas pasiones, incluso si esto significa apartarse del camino tradicionalmente aceptado. Dyer también examina la naturaleza de la crítica y el miedo al juicio de los demás. Nos insta a liberarnos de la necesidad de aprobación externa y a confiar en nuestra propia valía. Argumenta que el miedo al rechazo y a la crítica puede inhibir nuestro crecimiento personal y limitar nuestro potencial. El autor ofrece ejemplos de personas que han desafiado los convencionalismos y han llevado vidas extraordinarias al seguir sus pasiones y creencias internas.
Nos alienta a aprender de estos ejemplos y a atrevernos a ser diferentes, a cuestionar las normas establecidas y a vivir auténticamente. Capítulo 8. La trampa de la justicia. En el 8º capítulo de Tus zonas erróneas, Wayne Dyer explora el tema de la justicia y cómo nuestras expectativas sobre lo que es justo o injusto pueden afectar nuestras vidas y relaciones. Dyer argumenta que muchas personas se sienten atrapadas en la trampa de la justicia, creyendo que la vida debe ser justa y que las personas deben ser tratadas de acuerdo con lo que percibimos como justo. Sin embargo, esta creencia puede conducir a resentimientos, enojos y amarguras si las cosas no salen como esperamos. Dyer nos insta a reconsiderar nuestra noción de justicia y a aceptar que la vida no siempre es justa, y que eso está bien. Argumenta que esperar justicia en todas las situaciones es una fuente constante de frustración y sufrimiento. En cambio, nos alienta a centrarnos en nuestras propias acciones y respuestas, en lugar de esperar que el mundo cumpla con nuestras expectativas de justicia. El autor explora cómo nuestras creencias sobre la justicia pueden afectar nuestras relaciones personales y cómo a menudo buscamos venganza o justicia en lugar de buscar soluciones constructivas en situaciones conflictivas. Dyer nos anima a dejar de lado la necesidad de venganza y a adoptar una actitud más compasiva y comprensiva hacia los demás. Dyer también aborda el tema del perdón y cómo dejar de lado el deseo de justicia puede conducir a una mayor paz interior. Argumenta que perdonar no significa aceptar el comportamiento injusto de los demás, sino liberarnos del control que esas experiencias tienen sobre nuestras vidas. Al soltar la necesidad de justicia y venganza, podemos encontrar una mayor serenidad y felicidad en nuestras vidas. El autor también nos recuerda que nuestras creencias sobre la justicia están influenciadas por nuestra percepción individual de lo que es justo. Lo que parece justo para una persona puede no serlo para otra, y esto puede llevar a conflictos y malentendidos. Dyer nos alienta a ser conscientes de nuestras propias expectativas de justicia y a considerar las perspectivas y experiencias de los demás. En resumen, el 8º capítulo de Tus zonas erróneas nos insta a liberarnos de la trampa de la justicia, a dejar de lado nuestras expectativas rígidas sobre lo que es justo y a adoptar una actitud más compasiva y tolerante hacia las imperfecciones de la vida y las acciones de los demás. Al hacerlo, podemos encontrar una mayor paz interior y cultivar relaciones más saludables y significativas con los demás. Capítulo 9. Terminando con las postergaciones ahora mismo. En el 9º capítulo del libro Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, el autor aborda el tema de la postergación, un hábito que muchas personas enfrentan y que puede ser una fuente significativa de estrés y frustración en la vida cotidiana. Dyer argumenta que la postergación es una forma de autoengaño y que aplazar las tareas importantes puede tener consecuencias graves para nuestra autoestima y bienestar emocional. Dyer comienza el capítulo destacando cómo la postergación puede ser una barrera para alcanzar nuestros objetivos y sueños. Muchas personas postergan las decisiones importantes, las metas personales o las tareas desafiantes por miedo al fracaso, a la crítica o al cambio. Al hacerlo, evitamos enfrentar la realidad y tomamos la ruta fácil de evitar las responsabilidades que podrían llevarnos a un crecimiento personal significativo. El autor explora las razones detrás de la postergación, incluyendo la falta de autoconfianza, el perfeccionismo y el miedo al rechazo. Argumenta que la postergación puede ser una forma de evitar la responsabilidad y, en última instancia, nos impide vivir una vida plena y auténtica. Dyer proporciona estrategias prácticas para superar la postergación y tomar medidas inmediatas para cambiar nuestra vida. Sugiere que debemos dejar de lado el miedo al fracaso y aprender a aceptar la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones. También enfatiza la importancia de establecer metas claras y específicas, así como desarrollar un plan de acción realista para alcanzar esas metas. El autor también aborda el papel del pensamiento positivo y la visualización en la superación de la postergación. Nos insta a cambiar nuestra mentalidad y a adoptar una actitud positiva hacia nuestras capacidades y posibilidades.
Al hacerlo, podemos eliminar el hábito de la postergación y comenzar a tomar medidas concretas hacia nuestros objetivos. En resumen, el 9º capítulo de Tus zonas erróneas nos brinda herramientas y perspectivas valiosas para superar la postergación y tomar el control de nuestras vidas. Yer nos anima a dejar de lado el miedo y la duda y a empezar a vivir de acuerdo con nuestras verdaderas pasiones y aspiraciones. Al hacerlo, podemos liberarnos del ciclo de la postergación y vivir una vida más plena y satisfactoria. Capítulo 10. Proclama tu independencia. En el 10º capítulo del libro Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, el autor explora el concepto de independencia emocional y cómo liberarse de la necesidad de aprobación y validación externa. Dyer argumenta que muchos de nosotros vivimos nuestras vidas buscando la aprobación de los demás, lo cual nos lleva a sentirnos atrapados y limitados en nuestras decisiones y acciones. El autor comienza el capítulo destacando cómo nuestra necesidad de aprobación puede limitar nuestra libertad y autenticidad. Muchas personas se sienten obligadas a vivir de acuerdo con las expectativas de los demás, lo cual puede llevar a una vida insatisfactoria y carente de significado. Dyer sostiene que para alcanzar la verdadera independencia emocional, debemos dejar de depender de la aprobación externa y empezar a confiar en nuestras propias creencias y valores. Dyer nos insta a liberarnos de las opiniones y juicios de los demás y a vivir de acuerdo con nuestros principios internos. Argumenta que la verdadera independencia proviene de aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, sin buscar la validación externa. Al hacerlo, podemos tomar decisiones auténticas y vivir de acuerdo con nuestra verdad interior. El autor también aborda el concepto de la autoaceptación y cómo aprender a amarnos a nosotros mismos es esencial para proclamar nuestra independencia emocional. Nos anima a dejar de lado la autocrítica y el juicio interno y a abrazar nuestras imperfecciones como parte de nuestra humanidad. Al hacerlo, podemos liberarnos del miedo al rechazo y vivir con autenticidad y valentía. Dyer también explora cómo nuestra necesidad de aprobación puede llevar a comportamientos autoderrotantes, como la complacencia excesiva y la falta de límites. Nos anima a establecer límites saludables y a aprender a decir no cuando sea necesario, incluso si eso significa enfrentar la desaprobación de los demás. En resumen, el 10º capítulo de Tus zonas erróneas nos presenta la idea de proclamar nuestra independencia emocional al liberarnos de la necesidad de aprobación externa. Dyer nos guía hacia la autoaceptación y la confianza en nosotros mismos, animándonos a vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias internas. Al hacerlo, podemos experimentar una mayor libertad y autenticidad en nuestras vidas y liberarnos del peso de las expectativas y opiniones ajenas. Capítulo 11. Adiós a la ira. En el capítulo 11 de Tus zonas erróneas de Wayne Dyer, el autor explora el poder destructivo de la ira y cómo liberarse de este sentimiento negativo para vivir una vida más plena y feliz. Dyer argumenta que la ira es una emoción paralizante que puede controlar nuestras vidas si no aprendemos a manejarla adecuadamente. El capítulo comienza examinando las diferentes formas en que la ira se manifiesta en nuestras vidas, desde la irritación leve hasta la furia desenfrenada. Dyer destaca cómo la ira puede surgir de nuestras propias expectativas no cumplidas o de la percepción de injusticias, y cómo puede afectar negativamente nuestras relaciones y nuestro bienestar emocional y físico. El autor sostiene que la ira es una elección y que podemos optar por liberarnos de este sentimiento destructivo. Nos insta a tomar responsabilidad por nuestras emociones y a dejar de culpar a los demás por nuestra ira. Dyer argumenta que la ira no es una respuesta automática a las situaciones, sino más bien una elección que hacemos en respuesta a esas situaciones. Dyer también explora el concepto de perdón como una herramienta poderosa para liberarse de la ira. Nos anima a perdonar no porque los demás lo merezcan, sino porque nosotros merecemos liberarnos del peso de la ira y vivir en paz. Al perdonar, no estamos condonando las acciones de los demás, sino liberándonos de la carga emocional que llevamos.
El capítulo también aborda cómo la ira puede convertirse en un hábito destructivo, y cómo podemos romper este patrón aprendiendo a manejar nuestras emociones de manera más saludable. Jer ofrece estrategias prácticas para lidiar con la ira, como la meditación, el ejercicio físico y la comunicación abierta y honesta. En resumen, el capítulo 11 de Tus zonas erróneas nos presenta la ira como una emoción destructiva que podemos elegir liberar de nuestras vidas. Jer nos guía hacia la toma de responsabilidad emocional y nos anima a practicar el perdón como una forma de liberarnos de la ira. Al hacerlo, podemos experimentar una mayor paz interior y vivir nuestras vidas sin el peso de la ira y el resentimiento. Capítulo 12. Retrato de una persona que ha eliminado todas las zonas erróneas. En el capítulo 12 de Tus zonas erróneas, Wendaer presenta un retrato vívido y optimista de cómo sería una persona que ha eliminado todas sus zonas erróneas y vive una vida plena y auténtica. Esta persona es alguien que ha alcanzado un estado de liberación emocional y espiritual, viviendo en paz consigo misma y con el mundo que la rodea. Jer describe a esta persona como alguien que ha superado la necesidad de aprobación externa y se ha liberado del miedo al rechazo y al juicio de los demás. Esta persona ha aprendido a amarse a sí misma incondicionalmente y ha dejado de buscar validación en las opiniones y expectativas de los demás. Además, esta persona ha abandonado la necesidad de culpar a los demás por sus problemas y ha asumido la responsabilidad total de su propia vida y felicidad. Ha aprendido a perdonar, no solo a los demás, sino también a sí misma, liberándose así del peso del resentimiento y la culpa. En este estado de liberación, la persona ha desarrollado una profunda comprensión de su propósito en la vida y vive de acuerdo con sus valores y pasiones más auténticos. Se ha liberado de las preocupaciones y el estrés innecesarios, viviendo en el presente y apreciando cada momento con gratitud. La persona que ha eliminado todas las zonas erróneas también ha desarrollado una conexión espiritual profunda consigo misma y con el universo. Vive en armonía con el flujo natural de la vida y confía en el proceso del universo. Ha superado el miedo a la muerte y ve la vida como una experiencia continua, incluso más allá de la existencia física. En resumen, el capítulo 12 pinta el retrato de una persona que ha alcanzado un estado de iluminación emocional y espiritual, liberándose de todas las zonas erróneas y viviendo una vida plena y significativa. Esta persona es un ejemplo de cómo podemos transformar nuestras vidas al liberarnos de las limitaciones autoimpuestas y vivir en autenticidad y amor incondicional. Tus zonas erróneas nos muestra que nuestra felicidad y satisfacción en la vida dependen en gran medida de nuestra forma de pensar y de nuestras creencias sobre nosotros mismos. Wayne Dyer argumenta que muchas de las preocupaciones y frustraciones que experimentamos provienen de patrones de pensamiento negativos y limitantes que hemos internalizado a lo largo de los años. Para vivir una vida plena y significativa, es crucial identificar y desafiar estas zonas erróneas. Al asumir la responsabilidad de nuestras emociones, liberarnos de la necesidad de aprobación externa, dejar de culpar a los demás y vivir en el presente, podemos alcanzar la autoaceptación, el amor propio y la paz interior. Dyer también aborda la importancia de aprender a decir no y establecer límites saludables en nuestras vidas. Nos anima a ser fieles a nosotros mismos y a no comprometer nuestros valores y deseos para complacer a los demás. Dyer nos guía hacia la liberación de las expectativas externas y nos anima a seguir nuestros corazones y a perseguir nuestras pasiones. Al liberarnos de las restricciones sociales y vivir auténticamente, podemos encontrar la verdadera felicidad y satisfacción en nuestras vidas. Espero haya sido de tu agrado este grandioso resumen y puedas aplicar esta información en tu vida. Suscríbete a este canal para que puedas seguir disfrutando de contenido de alto valor para tu crecimiento personal. Nos vemos pronto en otro espectacular resumen.